Buenas noches, generadores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Genera. Soy Rodrigo García Rojas. Como les compartimos la semana pasada, esta es la continuación del programa que estábamos platicando sobre la selección, sobre cómo está el panorama en México a partir de este gran evento. Que también Cris, que ya nos acompañaba, Cristian Muñoz, José Luis Urrutia, Jorge Bernaldez, están aquí conmigo en la mesa. Nos va a platicar y es como vamos a arrancar este segundo bloque. ¿Cómo estuvo el panorama para los restaurantes, Cris? Al menos en el Estado de México. Pues, Suéltate. Suéltate, mi Jason. No, mira, la verdad es que, como lo platicábamos en el episodio pasado, generó mucho furor el Mundial, ¿no? Mucha gente estuvo afuera, mucha gente salió a festejar, pero hay que entender que a veces eso no es sinónimo de derrama económica, o muchas veces no es sinónimo de que todos los establecimientos van a ganar de la misma manera. La realidad es que nosotros, desde que se anunció el Mundial, que aparte lo sabíamos y lo veíamos venir, siempre lo dijimos que al final del día nosotros, al no ser la sede principal del Mundial y solamente tener algunos partidos en el país y dividido en 3 sedes, pues naturalmente no iba a derramar y que por eso era importante, y mira que, insisto, por eso la selección hoy nos enseña la importancia del trabajo en equipo, porque creo que era importante poder llevar todo este furor a los comercios locales, ¿no? Desafortunadamente otra vez nos vuelve a ganar la informalidad, la batalla al 100%, ¿no? Lo vimos, las calles inundadas de playeras de la selección que se vendían en las camionetas, ¿no? Cuando, pues bueno, al final del día no son, y eso termina afectando. ¿Y cuánto estaba? No, pues a ver, había playeras hasta de 100, 150 pesos. ¿Y las originales? 2,000 pesos. Entonces, eso es lo que siempre hemos dicho, ¿no? La complejidad de competir contra la informalidad. En el caso de los restaurantes, que digo, sigue el Mundial, pero habíamos notado solamente un incremento en los partidos de la Selección de México, que es donde naturalmente trae pues bastante interés. Y las cifras son muy claras, digo, esas yo las traigo, en donde realmente solamente 5 de cada 10 hasta el último partido, 5 de cada 10 restaurantes se vieron beneficiados con respecto a esto. ¿A qué se debe? Pues bueno, que esos 5 restaurantes sí se prepararon, o muchos ya tenían sus estructuras listas y armadas para transmitir un partido. Es muy difícil que tú elijas ir a ver un partido a un restaurante de gama alta, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente no estás preparado para transmitir, y tan es así que el 40% de los restaurantes que tienen un ticket promedio de entre 250 y 400 pesos son los que se llenaron. Pero caso contrario, los que tienen un ticket de 400 a 600 pesos que ya hablas, fue solamente el 20% los que tuvieron un incremento. ¿Qué te habla? Que sí, el Mundial generó oportunidades, el Mundial generó derrama económica, sí, de eso estamos totalmente de acuerdo, pero que solamente fue para un sector muy particular de los restaurantes que lograron capitalizar vía las pantallas y demás, que aparte, después, bueno, pudimos darle vuelta a la página con este famoso tema de las licencias de uso comercial, que aunque yo sigo creyendo que no afectó, ¿por qué? Porque al final del día nunca dijimos que no se podían ver los partidos en los restaurantes. Lo que dijimos fue que si no pagaban la licencia de uso comercial, estaban sujetos a un procedimiento de multa. Pero, pues bueno, al final la mayoría de los restaurantes terminó cumpliendo, algunos otros, pues de todas maneras transmitieron los partidos, pero al final del día, insisto, la derrama no se vio pareja en absolutamente todos los restaurantes. Por eso era importante, y a la fecha sigue siendo importante, estas famosas mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque al final del día el Mundial acaba en un mes más, ¿no? Menos de un mes. Pero al final del día la economía sigue y seguirá. Entonces, se nos vienen épocas buenas, ¿no? Se nos viene el 15 de septiembre, que también se capitaliza en algún sector de los restaurantes. Viene Día de Muertos y viene diciembre, viene una época buena. Normalmente los restaurantes en este segundo semestre cierran de manera importante y a ver, y eso así que ya fuera del dato que yo traigo, estaba muy marcado por dónde iban las cifras económicas. Los expertos económicos de Banamex
dijeron que con todo y que México siguiera avanzando hasta llegar así que a la final, solamente iba a haber un incremento del 0.1% del Producto Interno Bruto del país. Que te habla, digo, a ver, ese punto uno es muy bueno, pero creo que pudo haber sido mejor si lo hubiéramos trabajado en equipo, ¿no? Yo vi que muchos estados sacaron sus cifras de derrama económica, cosa que aplaudo, pero al final del día siempre lo que decíamos, ¿cuál es la metodología para poder llegar a esas cifras? Tú, Rodri, que eres experto en procesos y demás, pues creo que es importante de repente tener cómo, cuándo y dónde, para también tú como empresario saber cómo llegas y en qué le inviertes. Muchos restaurantes aumentaron sus plantillas, muchos restaurantes aumentaron sus compras de insumos, pero dejaron de ver muchas otras partes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sí afectó, lejos de lo de la licencia? La famosa reglamentación del ambush marketing, ¿no? Que es el que ya no puedes tú usar pues marcas registradas para promocionar, porque al final del día tú no eres el patrocinador oficial, y muchos restaurantes ya no tuvieron la posibilidad de promocionarse, y algunas otras marcas, y también estuvo muy sonado, las que sí lograron capitalizarlo, ¿no? El Levi's, ¿no? De los pantalones, ya es que en el estadio les pusieron una logo blanca y también salieron a redes a tapar su logo con un cuadro blanco. Heinz, que hizo lo mismo. O sea, creo que algunos lo capitalizaron, algunos no, pero pues bueno, al final del día el Mundial sí fue una oportunidad, y es una oportunidad económica que no ha derramado absolutamente para todos, que eso es la parte importante que queremos decir, y que por eso es importante el trabajo en equipo y estas mesas de trabajo coordinado con el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, el Mundial se va a acabar. Pero de todas maneras, hablando particularmente del Estado de México, nos quedan 3 años todavía de administración, en las que creo que tenemos 3 años de grandes oportunidades para derramar, particularmente hablando de mi sector, en el turismo, en la gastronomía, en la cultura. Fíjate que yo algo que vi mucho, Chris, dime si estoy mal, pero el tipo de sector que iba a los restaurantes eran muchos jóvenes. Creo que eso refleja el tema del ticket promedio, que eran pues más amigos que iban a ver el partido, a tomarse 2, 3 cervezas, pero no hacer un consumo de familia, ¿no? Como tal. Entonces, ¿es eso también uno de los factores? El sector en general ya tiene tiempo que viene cambiando. Este ticket alto cada vez se ve menos en muchos de los restaurantes. Hubo un boom de restaurantes que tuvo un ticket alto y que ha venido, o sea, no por nada el sector desde el año pasado viene cayendo en este tipo de tickets. Pero sí es importante recalcar que los restaurantes que tienen este ticket medio, que insisto son de los 250 a los 400 pesos, es el que viene creciendo. Entonces, ¿por qué? Porque así sean jóvenes, familias y demás, tú cuando sales a consumir un restaurante de gama alta, ya de repente la piensas que un café te vale 80 pesos, la piensas que un refresco te vale 60 pesos, ¿no? Un corte de carne ya te va entre los 800, 1200 pesos, cuando volteas a ver otro restaurante que a lo mejor sí no tiene la misma línea de servicio y demás, pero también un restaurante muy limpio, bien armado, bien atendido, en donde a lo mejor en lugar de un corte te venden 3 tacos de picaña en la orden de 150 pesos, y terminas haciendo la elección de ir a consumir este tipo de restaurantes, y entender que la gran parte de la ciudadanía hoy que salen a los restaurantes post pandemia son los jóvenes. Entonces ahí es donde viene el tema, y por eso es que hemos estado viendo un incremento importante en los conceptos mucho más juveniles que en los restaurantes de alta gama, llamémosle gourmet o demás. Oye, y creo yo, o sea, por ejemplo, que tengo, o sea, luego de estar en Estados Unidos, el costo de ir a comer allá antes era muy caro a comparación de México. Ahora yo creo que pagas hasta más el costo de las comidas en México que allá. O sea, sí es algo que está preocupante, porque pues el valor de competitividad de México contra ese tipo de mercados sigue cayendo, ¿no? Pues mira, yo sigo insistiendo. Mira, muchos de los costos que te elevan en un restaurante va por el tema de pertenecer a la formalidad, ¿no? El salario mínimo, cosa que seguimos diciendo, qué bueno que va creciendo, qué bueno que la ciudadanía tenga mejor oportunidad de ganar más,
pero crece disparejo. El año pasado el sector tuvo un crecimiento del 0.08%, compárale con el aumento del salario mínimo y todo lo que implica ser formal, pues complica, y tú empiezas, obviamente los costos siempre tú los tienes que trasladar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que tristemente está empezando a surgir algo a lo que me cuesta trabajo llamarlo así, pero tiene que ser así. Estamos llegando a un punto en el que va a ser la semiformalidad. Voy a cumplir con lo que puedo cumplir, no más. ¿Por qué? Porque justamente lo que pasa de las playeras de la selección, ¿no? Cuando cumple con todos los procesos cuesta 2,000 pesos. Cuando no cumple con todo, pues cuesta 150 pesos. Acá pasa muy similar. Hoy hay muchos puestos de comida callejera que le han metido a la calidad. O sea, seamos francos, sí tienen muy buena calidad, pero que naturalmente no pagan licencia, no pagan luz de uso comercial, agua de uso comercial, no pagan renta, no pagan nóminas en el tema de inscripción al Seguro Social, y que por eso puede salir un taco o un burrito muy bien armado en 60 pesos, un taco en 30 pesos. ¿Por qué en un restaurante no puede costar así? Por todo lo demás que conlleva, ¿no? Entonces, eso está dejando un poco fuera la competitividad, y que, insisto, para muestra el botón, el Mundial. O sea, el Mundial que hemos visto los fanfest repletos, pero ayer hubo videos de carritos de supermercado que llevaba la gente repletos de cerveza para vender. No estaban consumiendo dentro de los restaurantes, ¿no? Las cifras económicas sí están bien, esas cervezas las tuvieron que ir a comprar a un centro comercial. Y entonces al final del día se está detonando. Pero en todo el sector alrededor, pues termina viéndose mermado, ¿no? Lo vimos en los FanFest, particularmente en los que pusieron del gobierno del estado. No se podía vender nada adentro, no podía haber pabellones. ¿Por qué? Porque iban en contra del ambush marketing. Entonces, la derrama al final del día no se genera completa. La gente va al FanFest, sí, qué bueno. El tema no está comprando absolutamente nada. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer este balance de qué tanto a veces conviene hacer este tipo de inversiones o no. Y si las tuviéramos que hacer más grandes, es para que la gente pudiera vender. Al final del día creo que esa es la esencia natural del Mundial. Creo que las cifras son buenas, ¿no? O sea, tenemos 45% de aumento en las ventas de muchos de los establecimientos, y eso está bien, porque al final del día sí está derramando en el 45%. Pero retomando al tema del trabajo en equipo, pues tendríamos que haber buscado una estrategia que fuera a mínimo más del 50%, ¿no? De gente beneficiada. Y, insisto, el Mundial trajo sí oportunidades, de eso no lo vamos ni siquiera a poner en tela de juicio, pero creo que hace falta más este trabajo en equipo en donde vayamos a buscar resultados más allá de las cifras alegres. Qué fuertes declaraciones. Fuerte, ¿verdad? No, a ver, ¿cuáles son las cifras? no, yo creo que Cristian acaba de decir algo que se está notando, al menos creo que desde hace algunos meses, y seguramente gente dirá o algunos dirán que desde antes, pero es un indicativo, creo que bastante puntual del estado de la economía mexicana, el hecho de que tú acabas de platicar acerca de los tickets promedio en los restaurantes, ¿no? O sea, si la gente siente que puede y obviamente quiere ir a consumir un ticket alto, ¿no? Pues lo va a hacer, ¿no? Y vamos a ver cada vez más gente en restaurantes que tienen tickets por arriba de lo que está mencionando Cristian. La realidad es que mucha gente, muchas familias en México han visto mermado el poder adquisitivo de sus ingresos, y entonces dicen, oye, pues mira, entre escoger de pagar, no sé, voy a decir algo, útiles escolares, o pagar gasolina, o pagar la mensualidad de coche, casa o lo que sea, o irme a gastar X cantidad, X ticket en restaurantes, pues son de esos gastos que la gente empieza a cortar, ¿no? Entonces, sí, hemos visto que el crecimiento económico
pues prácticamente está estancado. Hay gente que ve el vaso medio lleno, hay otros que lo ven medio vacío, pero la realidad es que sí está estancado el crecimiento económico en México, y creo que un indicador muy puntual es lo que está diciendo Chris, y el fenómeno no se está escapando de eso, ¿no? O sea, sí serás muy, muy fan del Mundial, sí te encantará ver los partidos, pero pues la gente está escogiendo o está viendo cómo puede verlos, cómo puede disfrutar del Mundial sin Crear un costo. Sí, sobre todo sin impactar de manera muy negativa a su bolsillo. Fíjate que sí, en publicaciones y redes sociales sí vi más reuniones en casas, reuniones entre cuates, o sea, cosas más organizadas que en restaurantes. Y la segunda es que cada vez veo más restaurantes pequeños, cafeterías. Justamente nos tocó ver 2, o sea, aquí justamente en la esquina y aquí al lado ya están cerradas 2 cafeterías en menos de un mes y medio. O sea, sí hay un tema de recesión, sí hay un tema de que las cosas no andan tan bien como parecieran, ¿no? O sea, se abren muchas, pero así como se abren, se van cerrando, ¿no? Y la segunda es que te quería preguntar, el tema de inversiones en, por ejemplo, unidades económicas extranjeras o cadenas, ¿sigue creciendo? ¿Se abren más changarros? ¿Se abre más restaurante pequeño, más cafetería? Más o menos, ¿cómo viene esta tendencia, Cris? La tendencia justamente viene a restaurantes más pequeños. Hace 10 años había restaurantes con capacidades de 300, 400 comensales en un mismo centón. Madres. Hoy es muy difícil ver ese tipo de restaurantes. Hoy ya los restaurantes grandes son restaurantes de 80 a 120 comensales y cada vez más viene a la baja. Y mira, no es nada nuevo, o sea, para el Estado a lo mejor sí, pero voltemos a ver a la Ciudad de México, la Roma, Condesa. Tú hoy encuentras propuestas gourmet de 3 mesas, de 4 mesas. ¿Para qué? Para que el mismo chef sea el que pueda operar en su totalidad la cocina y que a lo mejor nada más ocupes un solo mesero. O sea, hacia allá está trasladando evidentemente la cantidad de restaurantes. Por eso hablo de las cifras, porque la cantidad de restaurantes aumenta. Sí, claro. O sea, hoy hay más restaurantes que antes. El tema es que hoy son de capacidades menores, hoy generan menos que los restaurantes grandes. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente el tema de las utilidades. Las utilidades hoy se han acortado. Antes un restaurante te generaba unas utilidades desde el 33 hasta el 48%. Hoy traes utilidades a veces hasta del 12%. ¿Hay más restaurantes? Claro que los hay. El tema es... por eso yo soy muy, sí, me toca hacer esa parte de la voz crítica, de poder decir, no nos vayamos por las cifras alegres de sí, están abriendo muchos más restaurantes, porque también es una realidad, al mismo ritmo que están abriendo, están cerrando. Sí. El tema es que los mismos locales se rentan rápido. ¿Por qué? Porque sí hay un furor por poner restaurantes, ¿no? Esa es una realidad. Y en el tema de capital extranjero, sí, evidentemente también no te pone una competencia desleal, no, pero sí te pone una competencia complicadísima para el empresario que ha sido inversor, así que local de toda la vida. ¿Por qué? Porque están llegando con fibras económicas y se ponen particularmente en plazas. Lo vemos en galerías Metepec, ¿no? Llegaron varios restaurantes de cadena, pero que traen fibras económicas extranjeras, ¿no? Y hoy vemos galerías, pues bueno, es una realidad, lo vemos lleno. Habrá que ver si esos llenos sí están detonando en el consumo. Te voy a poner un ejemplo. Yo fui apenas un viernes, un sábado, sí que no había partido, y mientras Texas Roadhouse estaba lleno, el restaurante de enfrente, que se llama Vicente, estaba vacío. Entonces, no, o sea, y la plaza estaba llena. Pero es el ticket de consumo, como dices. Es el ticket de consumo. Es muy diferente el costo de uno a otro. Exactamente, entonces por ahí va el tema, ¿no? O sea, hoy poner un restaurante, creo que sí tienes que llevar toda una estrategia detrás, ¿no? Porque sí se está complicando, porque aparte, yéndonos a este ticket de consumo medio-bajo, de repente no estás compitiendo contra las grandes fibras, estás compitiendo contra el informal. Y competir contra el informal, o sea, son 2 polos totalmente, así que sí, distintos pero iguales, ¿no? Porque por un lado compites contra una cantidad de dinero impresionante que es muy difícil de tener,
y por otro lado compites contra alguien que no paga absolutamente nada. Y al final del día el comensal, yo a la fecha no conozco un solo comensal que llegue y pregunte primero si tiene licencia de funcionamiento o no para consumir. O sea, al final del día tú como comensal quieres comer rico, quieres comer a gusto. A un buen precio. Y a un buen precio. Sí. Y pues como dices, los nichos de mercado, ¿no? El informal le pega directamente a la pyme, al pequeño empresario. La verdad es ahí donde le pega más. Entonces, ¿cómo compites? Pues mira, yo por eso insisto en que hace falta trabajos coordinados, mesas de trabajo, porque al final del día también el pyme no puede ir solo. ¿Por qué? Porque la cartera no va a aguantar. Pero tienen que haber estrategias que mejoren. Les lo voy a contar bien rápido, aprovechando el comercial. Justamente el fin de semana lanzamos como una iniciativa de la Cámara, el trabajo coordinado con los municipios, una ruta 202, un pasaporte de identidad mexiquense, en donde la visión acertada de la gobernadora fue mandar a repavimentar vía la Junta Local de Caminos todo ese tramo carretero que es desde Ocoyoacac hasta Tenango del Valle. Para que más o menos se den una idea, es la carretera que cuando tú vienes de Lerma también puedes tomar la cuota y llegas hasta la salida de Tenango justamente para poder entrar a Ixtapan de la Sal. Ahora con una carretera repavimentada te vas a hacer el mismo tiempo de tomando la cuota que tomando la libre. Nada más que tomando la libre es todo un tramo comercial importante. Estos 3 municipios tienen solamente en esa ruta 8,532 establecimientos formales. 32, no 33. No, porque sí los lugares porque que venden decimos comida, nosotros. digamos, comida típica. Entre comidas, artesanías, Ok. ropa, todo, o sea, comerciales. Esa ruta tiene una derrama económica de 95.2 millones de pesos mensuales. Ahí es donde nosotros como Cámara entramos, trabajamos de la manera históricamente en equipo, de la manera intermunicipal, con que sumamos a la presidenta municipal de Ocoyoacac, a la presidenta municipal de Santiago Tianguistenco y a la presidenta municipal de Joquisingo. ¿Para qué? Para hacer equipo, quitar colores y que los colores sea solamente el de que nos vaya bien a todos. Les mandamos un saludo desde Aquí sí, desde general les mandamos. Porque aparte, ¿sabes qué? Ya liberen lo del Oxxo. Hicieron un gran equipo. O sea, fue un trabajo muy coordinado en donde no fue quién hacía más y quién hacía menos, ¿no? Lanzamos este pasaporte y ¿cuál es el resultado que esperamos de esto? Primera, cifras reales, ¿no? Un 20% arriba de estas cifras. ¿Por qué y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, por eso estamos saliendo a promocionar de manera conjunta sus redes, mis redes, su equipo de medios, el de nosotros, para que la gente ahora empiece a transitar sobre esta ruta 202 antes de que decida usar la cuota. Y así empiezas a detonar este paso carretero para tener mayor consumo. Ese tipo de estrategias y ese tipo de trabajo en conjunto son los que tendrían que predominar de manera constante en cada una de las regiones. No se trata de poner fanfest y decir, es que están llenos de gente, sí, pero ¿cuántos beneficiamos? Si lo hubiéramos hecho de manera coordinada, seguramente hubiéramos tenido mayores beneficios. Estamos poniendo el ejemplo con la ruta 202 y pues bueno, creo que iremos en buen camino. George, adelante, por favor, te veo muy inquieto. No, la verdad es que estoy más bien estoy impresionado por las cifras, pero lo quiero llevar a los que no somos empresarios restauranteros, a los que somos parte de una sociedad que consume. A ver, el Mundial ayudó en algo. La gente se integraba, se reunían, no necesariamente en un restaurante, no necesariamente tenía que ver con el consumo y eso está bien. Pero lo que yo percibo, sí es el trabajo coordinado que se tiene que hacer, es el trabajo entre autoridades, empresarios y que llegue al consumidor. Yo veo 2 cosas que son importantes. Una, ya lo decía José Luis, a la gente, hay que decirlo prácticamente, a veces por corrección política nosotros somos muy cuidadosos, no lo decimos. Hoy la gente sí está viendo que el dinero no les está alcanzando, o pagan el desarrollo de sus hijos, o pagan los servicios básicos, y a veces esa falta de sensibilidad en la política pública, pero también en el entorno en el que estamos, pues, evita que la gente vaya a los restaurantes. Y la otra que yo percibo después de lo que escucho aquí
hay que dar mayor oportunidad para que los temas sean formales. Pero a ver, hay un tema muy, muy cierto. Los ayuntamientos, hoy tú quieres abrir un restaurante, pues también tienen que agilizar los trámites. Hay gente que lleva años tratando de tener la licencia y ya que lo van a lograr, le sale, no, pues ahora lo de protección civil, ¿no? No, es que ahora necesitamos que pague esto. Y ese tema de los sí, ese tema de los trámites, pues no te permite ir a la formalidad, porque además también, ya lo dijiste muy claramente, es muy caro mantener un restaurante de manera formal. Pero ¿por qué están abriendo tantos restaurantes, tantas cafeterías? Porque la gente también no está encontrando otro lugar donde emplearse. Entonces, ¿qué te decían antes? Oye, aunque sea tortas, pero vende tortas, otros comen, pero no. Hay una serie de requisitos que tiene que tener la gente para abrir un restaurante que tienen que cumplir y que además no los llegan a cumplir en todas las ocasiones, y eso está permitiendo que no se lleve formalismo, sean más caros, los que sí lo hacen son más caros. Y aquí el enorme reto sí es el trabajo en equipo, pero también es cambiar y agilizar la normatividad, sobre todo yo diría la municipal y un poquito en el sector salud, cuando tienen que sacar estos yo creo que te dan la autorización, los permisos o las licencias, que lo hagan más rápido y más accesible, que no sea un tema, pero no lo hagamos pensando en lo que yo requiero como autoridad, sino en lo que la gente realmente puede tener, porque si no vamos a tener un problema de que te cierren el negocio porque lo abriste y a los 3 días ya llegaron y te metieron una multa, ¿no? Y la multa es más caro que lo que invertiste para el negocio, ¿no? Entonces, si hay un tema serio en el consumo de la gente. 1, el dinero no está alcanzando, y 2, cada vez que alguien quiere emprender, pues, se le hace más complicado. Yo lo entiendo desde acá, desde mi trinchera, de esa manera, pero también, entonces, si la economía no funciona, pues el país no crece, ¿no? Entonces, a todos nos conviene que el país crezca, ¿no? Yo mira, lo que digo, aparte de los 2 años que llevo representando a la Cámara, hemos trabajado mucho en eso, ¿no? En poder disminuir la sobreregulación que hoy tenemos para con los restaurantes. En muchos de los casos se ha logrado, ¿no? En el tema, por ejemplo, de Copricem, logramos un acuerdo de 0 multas, con guías de autoevaluación. Creo que hay varias cosas que sí. Aquí, desafortunadamente, imagínate, en el Estado de México estamos ante 125 criterios diferentes, porque aunque lo quieras a veces homologar, pues tú sabes que cada quien en su municipio, al ser autónomo, termina decidiendo y haciendo lo que quiere, ¿no? ¿Qué creo que es importante? Y por eso hablo y abonamos nosotros desde la Ruta 202. El tema turístico es indispensable. ¿Por qué? Porque al final del día, turismo, aunque sea estatal, sí trabaja para los empresarios, en este caso, o para los emprendedores. La estrategia no solamente es vender un destino, no vender miradores, no vender zonas arqueológicas, que vale mucho la pena, pero ese no tendría que ser el objetivo final. El objetivo final no es vender el destino en su generalidad, sino en la particularidad. ¿Por qué? Porque al final del día yo puedo decidir hacer un viaje a... Y no hablemos de los pueblos mágicos, hablemos de los pueblos, por ejemplo, de esta ruta. Yo voy a decidir ir a Santiago Tianguistenco un fin de semana solamente a comer, ¿no? Pero si a mí me vendieron el destino, pues igual y yo nada más llego y compro algo y me voy, ¿no? Creo que aquí lo importante de la estrategia de turismo sería empezar a vender las rutas completas, pero cuando hacemos rutas, pues que sí sean rutas reales, ¿no? Porque yo siempre he dicho, cuando vemos una ruta de las que luego estamos viendo, dónde como, a qué hora abren, a qué hora cierran, hay dónde hospedarme, cómo llego, si quiero comprar algo, va a estar el local abierto, y eso es a veces lo que no se ve. Acá lo que nosotros estamos haciendo, y poniendo el ejemplo de la Ruta 202, es que tú hoy, si transitas la Ruta 202, tienes dónde desayunar, tienes dónde comer, tienes dónde hospedarte, y está abierto todo el día. Entonces, y Rodrigo te va a preguntar que si está ya especificado los centros nocturnos que hay en esa ruta. Ni que fuera el niño. El niño travieso. El niño travieso. Sí, pero por eso es importante. El niño Pero no hay centros nocturnos, ¿verdad?
No, porque nosotros, este es un turismo comunitario. Es de familia, ¿no? Claro, sí. Piensa que todos son... No, por eso Rodrigo iba a preguntar también. Me mandó una nota diciendo. Oye, hermano, fíjate que sí. Pregunta tú por mí. Lo que sí quiero decir, y lo quería recalcar, no me acuerdo dónde lo leí, fue un estudio que estaba leyendo. Decía que en los últimos años, creo que es como, podría ser como una causa raíz de esta tendencia de que la gente está cambiando el tipo de ticket. Pero decía que en los últimos años se ha ido creciendo el salario mínimo. Y el salario mínimo va enfocado normalmente a la clase trabajadora que tenía unas malas condiciones de vida. Y qué bueno que se ha hecho esto, ¿no? El problema fue que en ese ajuste, pues como tú dices, el costo se traslada al precio que paga el usuario, ¿no? Uh-huh. Y en toda esta transferencia y en todos estos ajustes, los mandos medios de las empresas no recibieron también un ajuste salarial conforme al crecimiento que tuvo la base. Entonces, en el ciclo económico dice, oye, pues estos que consumen, que ahora cuestan más, subes el costo de los productos, pero los que te consumían, porque al final del día salir a comer en un restaurante es un lujo, ¿no? O sea, el decir, oye, tengo un excedente de mi sueldo o de mi ingreso que puedo yo utilizar para ir a comer fuera de mi casa. Entonces, sí ha tenido este efecto en el que decir, oye, pues los costos suben, los precios suben, pero los salarios de la clase media, de la clase trabajadora, esos no se han ajustado. Entonces, yo creo que eso también ha afectado para que el valor de tu dinero sea menor, y que digas, oye, pues ya no me alcanza, ¿no? Pero al final el efecto inflacionario, ¿no? Si lo quieres ver desde una perspectiva macroeconómica, pues depende de varias cosas, ¿no? Pero, y obviamente habrá gente que diga que eso no ha impactado, o sea, esa parte, habrá gente que diga que sí. Pero lo que sí estamos viendo, y de manera clara, es lo que tú acabas de mencionar. O sea, sí estamos viendo que el efecto inflacionario hoy en día que está viviendo la sociedad mexicana, pues sí te limita a que digas, oye, pues si antes iba con la familia a un restaurante, a lo mejor pensemos 4 veces al mes o 6 veces al mes, pues a lo mejor esa misma familia ahora va 2 veces, ¿no? O va 3 veces, o están buscando la promoción, o como decía Cristian, un ticket más bajo. Entonces, sí estamos viendo justamente esa parte, y creo que, y aquí sí lo celebro y te lo agradezco todo ese trabajo que estás haciendo, Cristian, desde Canirac, por desarrollar este tipo de iniciativas innovadoras. ¿Por qué hay que decir son innovadoras? Porque pues independientemente de que suene fácil generar una ruta, hay muchísimo trabajo detrás, y trabajo que está funcionando para que muchas de esas unidades económicas finalmente se vean promocionadas y tengan oportunidades de crecer o de mantenerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pues darte palmas, ¿no? Por ese gran trabajo que estás haciendo en Canirac, y que creo que puede ser la muestra para nuevas rutas, ¿no? Y para que no solamente se quede a lo mejor en temas gastronómicos, sino a lo mejor puede ser hasta tema ecoturístico, puede ser temas deportivos. O sea, creo que lo que estás haciendo ahorita en conjunto con los municipios, con el gobierno del estado, pues está sentando un precedente en que se puede hacer más de eso en otras áreas del estado, y no necesariamente con temas gastronómicos, ¿no? Entonces, la verdad, creo que ahí es donde nosotros como sociedad tenemos que empezar a ver, pues, cómo generamos esquemas nuevos de promoción, de adaptación también, que creo que los negocios tienen que aprender a adaptarse a este entorno actual. O sea, a ver, si la gente tiene menos ingreso disponible, poco puedes hacer tú desde tu trinchera para hacer que ahora la macroeconomía cambie. Es que fíjate, por ejemplo, ahí te dices, en 2019, aumento del salario mínimo 16.2%. Ese es como donde empieza, ¿no? Incremento del precio de la tortilla el 3.3% y la inflación anual el 3%. Te vas al 2021, que en el 2020 creció, 2020, aumento del salario mínimo 20%, incremento de la tortilla, del precio de la tortilla 8.4% y la inflación 3.15%. Estás hablando que es casi 3-1 el aumento del costo de los productos contra la inflación, porque son dos cosas totalmente diferentes.
que eso es lo que no está ligado, o sea, porque los valores macroeconómicos te dicen, oye, hay inflación del 3 al 7, que es la más alta, al 4, al 3, pero por ejemplo, en el 2021 el incremento del costo de la tortilla fue del 14%, 2022 9.6%, 2023 10%, 2024 8.5%. Estás hablando que la inflación, o sea, que está entre el 4 y el 7, está rebasada sobre el incremento del costo de los productos en más del 200%. Entonces, y es lo que te digo, sí, el salario mínimo sí creció, pero el incremento que le hacen a la base, a los mandos medios, a la base de trabajadoras supervisores, va contra el índice inflacionario, te dan pues el aumento de la inflación, ¿no? Entonces, pues ¿cómo vas a competir con un 3% contra un 14% del aumento del costo? Y aparte, pues es lo que dice, el aumento de la base, del costo de la base, en tema de mano de obra, pues hace que también se suba de costo tu producto, ¿no? Entonces, ahí es donde no está cuadrando, porque la gente que gastaba es la gente pues del sector medio, ¿no? La clase trabajadora. La clase trabajadora que salía a gastar, porque al final del día a la gente que se le da el aumento del gas posiblemente no tengan la facilidad aún y con ese incremento, porque siguen ganando poco, de poder salir a comer a un restaurante como ellos quisieran, ¿no? Entonces yo creo que sí es un ciclo económico que está viniendo afectando. Pues sí, la verdad sí, pero hay que celebrar este tipo de iniciativas como la Ruta 202, porque además van a una zona donde sí había puestos, sí hay muchas cosas que hacer, pero está reactivando la economía. El tema es más profundo que lo que verlo por encima, pero algo que sí hay que celebrar es que esta iniciativa la vea los gobiernos, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, la adopten, porque esa es la única manera, trabajando en equipo para ir resolviendo esos temas, mientras vamos resolviendo también el tema económico, ¿no? Y abres un nuevo esquema de actividades para las familias en donde su presupuesto sí se ajusta a lo que pueden, pues a la modificación del mercado, como dices, ¿no? Que justo esa es la idea, ¿no? O sea, al final del día, la idea es decirle a la gente, a ver, ok, a lo mejor no sé, ya no puedes ir a Cancún, ¿no? Pero sí puedes ir a la Ruta 202. La verdad es que las vistas son muy bonitas, los paisajes, comes brutalmente rico, hay grandes artesanías. Pues bueno, o sea, al final del día la puedes tomar, ¿no? Está accesible y la gente que trabaja en esa Ruta 202 se ve beneficiada económicamente aún mejor. Y además llega a las comunidades, ¿no? Que están Y esa gente normalmente va a gastar más. Entonces empiezas a hacer una economía. O sea, y esa es la intención, ¿no? Compañeros, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos que cortar el programa porque tenemos que salir corriendo. Entonces, dice Rodrigo que tiene cosas más importantes que hacer. No, la verdad es que sonó la chicharra y ya Livni nos dijo hasta ahí. Y Pepe Morita nos dice que ya se tiene que ir, entonces hay que cuidar a los chavos de ahora. Puede ser, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Bueno, pues ya tocará noche de regalos. Pero para cerrar, propuesta, consejo, libro, película que nos quieran compartir. Pues yo, o sea, ahí sí, tocando el tema de todo el podcast, es que visiten la Ruta 202, que consuman en los restaurantes mexiquenses, ¿no? Y siempre hay una opción para consumir, siempre hay una opción para comer rico y bueno, hay que aprovechar todo este tipo de oportunidades. Pues mira, a nivel, en esta ocasión de frase, más allá de la frase de alguien famoso, yo sí creo que necesitamos unirnos, ¿no? O sea, y parte de esa unión, de ese trabajo en equipo que inclusive hablábamos en la ocasión anterior, tiene que ver con solidarizarnos, con entender que muchas de esas unidades económicas dependen de que nosotros decidamos ir a consumir. Entonces, en la medida que podamos unirnos a esta iniciativa, apoyarlas, hay que hacerlo, ¿no? Yo ahí lo dejo. George, ¿qué nos enseñó esto? El Mundial. ¿Qué nos enseña la Ruta 202? Trabajando en equipo, a pesar de los retos, nos puede ir mejor. Y de eso se trata, que el país haga al lado las diferencias y mejor vamos juntas y juntos a resolver los retos que tenemos.
Yo también me sumaría a esta parte de las enseñanzas que nos dejó nuestra selección mexicana, retomando el tema de origen del Mundial, y decir, la adversidad siempre va a estar enfrente, seamos Inglaterra, Ecuador, lo que sea, ¿no? Creo que el gran ejemplo que nos dejan es que tenemos que encontrar la manera de poder hacerle frente, ver la manera de cómo sí lograrlo. Y un gran ejemplo, vamos a hacer el comercial el día de hoy, es acercándose con Canirac para tomar acciones para programas como esta Ruta 202, que realmente puede generar un cambio, porque igual puede ser la primera ruta de muchas más, ¿no? Que puedan detonar también el desarrollo económico en el Estado de México. Entonces, muchas gracias por estar aquí, compañeros. Gracias por su tiempo y no lo olviden, tenemos pendiente la quiniela. A ver cuál va a ser el castigo. Apostamos barbas y bigotes. Barbas y bigotes. Hasta la vista. Hasta la vista, generadores. Nos vemos.